Espero que tengas un buen abogado, dijo mi exesposa después de aparecer en el tribunal embarazada, exigiendo mi casa, la custodia y manutención. Luego, los resultados de ADN llegaron al escritorio del juez y todo su plan se derrumbó públicamente mientras toda la sala observaba su colapso en tiempo real. Reddit pensó que mi divorcio iba a ser rápido y limpio, pero resultó que mi ex tenía otros planes y vino con una barriga falsa, mentiras y un giro judicial que nunca vi venir. Déjame contarlo desde el principio. Mi nombre es Jason Holt, 34 años, nacido y criado en Ohio, trabajo en construcción comercial, gestión de proyectos. Me he casado una vez, sin hijos, pensé que tenía mi vida bastante bien organizada. Conocí a Marissa Kane en la universidad cuando tenía 25 años, ella tenía 23, salimos 2 años, nos casamos, compramos una casa, todo el paquete. Los primeros años fueron buenos, incluso agradables, pero los últimos un completo vacío. Nos separamos hace 8 meses, los papeles del divorcio avanzaban lento pero seguro, se suponía que iba a ser simple. Avanzamos hasta el juzgado, un lunes gris por la mañana. Estoy sentado en la sala de espera fuera de la sala 3B con mi abogado, Charles Whitman. El lugar parecía como cualquier juzgado que has visto en películas. Tenía una carpeta en mi regazo con todos los papeles del divorcio, todo ordenado, firmado y acordado. Esta audiencia se suponía que sería el sello final, sin sorpresas. Yo me quedaría con la casa porque estaba a mi nombre, ella se quedaría con su coche y los muebles que hubiera comprado, sin manutención conyugal, sin hijos involucrados, una ruptura limpia. Entonces se abrió la puerta y Marissa entró. Llegó tarde unos 10 minutos y de inmediato supe que algo no estaba bien. Llevaba un vestido blanco ajustado que hacía imposible no notar su estómago y sí, tenía una barriga muy obvia. Parecía de 6 o 7 meses de embarazo. Mi cerebro se congeló. No la había visto en persona desde que nos separamos, excepto una vez cuando firmamos algunos papeles iniciales, eso fue hace meses, y en aquel entonces nada de esto existía. Marissa entró como si fuera la dueña del lugar, con esa misma sonrisa que solía tener cuando ganaba una discusión en nuestro matrimonio, solo que ahora se sentía ensayada, como si quisiera que toda la sala notara su vientre antes que cualquier otra cosa. Detrás de ella estaba su hermana Tessa con un bolso enorme como si se mudara para todo el día y un abogado elegante que nunca había visto, un tipo alto, traje azul oscuro, zapatos brillantes, del tipo que te mira como si solo fueras una cuenta bancaria con piernas. Charles se inclinó hacia mí y susurró, ¿sabías algo de esto? Solo negué con la cabeza, mi boca ya estaba seca. Todos entramos a la sala cuando el alguacil llamó al caso. Presidía el juez Leonard Graves, un hombre mayor, canoso, con gafas bajas en la nariz, del tipo que revisa los documentos como si buscara minas ocultas. Nos sentamos. Marissa se sentó frente a mí con su abogado y Tessa, manteniendo una mano en su vientre todo el tiempo como si posara para una revista. El juez Graves comenzó confirmando que estábamos allí para finalizar Holt contra Kane, sin disputas pendientes. Fue entonces cuando su abogado se levantó. Su señoría, dijo todo formal, han surgido nuevas circunstancias desde que se redactaron los términos originales del divorcio. Mi clienta tiene 7 meses de embarazo con el hijo del señor Holt. Solicitamos la modificación inmediata del acuerdo de divorcio para incluir manutención prenatal, acuerdos de custodia para el niño no nacido y reconsideración de la división de bienes por la estabilidad del menor. Sentí que el pecho se me apretaba. 7 meses, eso colocaría la concepción justo antes de que ella se mudara. El juez miró por encima de sus gafas a Marissa. Señora, ¿confirma que tiene 7 meses de embarazo? Sí, su señoría, dijo Marissa tan suave como siempre. ¿Y el señor Holt es el padre? Mi abogado aún no se había levantado, creo que esperaba que yo hablara primero, pero no lo hice. Mi cabeza solo daba vueltas con las fechas. El juez Graves golpeó su bolígrafo. Dado este hecho, voy a retrasar la sentencia final por 2 semanas. Ambas partes deberán presentar cualquier documentación médica o evidencia relevante sobre paternidad y estado de embarazo antes de continuar. El tribunal también ordena una prueba de paternidad prenatal no invasiva y acelerada. Ambas partes y cualquier presunto padre deberán cooperar con la recolección de muestras dentro de 48 horas. Fijó la nueva fecha y levantó la sesión. Así de simple, por ahora terminó. Todos nos levantamos. Tomé mi carpeta aunque ya no sirviera de nada. Marissa pasó justo a mi lado al salir, se detuvo lo suficiente para inclinarse y susurrar, espero que tengas un buen abogado, lo vas a necesitar. Luego siguió caminando con una mano en la espalda como si la barriga le dificultara moverse. No dije una palabra afuera. Charles me dijo que aún no me preocupara,
que la gente afirma todo tipo de cosas en un divorcio, pero podía notar que él también estaba nervioso. Me dijo que reuniera cualquier registro que tuviera sobre fechas, comunicaciones, lo que fuera, y que nos veríamos mañana. Conduje a casa en silencio esa noche. Saqué mi vieja aplicación de calendario donde marcaba todo, viajes de trabajo, cumpleaños familiares, incluso noches de cita cuando todavía las teníamos. La última vez que Marisa y yo estuvimos juntos fue el 15 de marzo. Ya estábamos separados en ese entonces, fue un encuentro aislado. Ahora era 22 de octubre, exactamente 7 meses y una semana. Me quedé allí mirando esa fecha cuando sonó mi correo electrónico. Sin nombre, solo una línea de asunto, ella está mintiendo sobre las fechas. El cuerpo del mensaje decía, encuéntrame mañana, no traigas a nadie. Eso fue todo. A la mañana siguiente fui al café que el correo me indicó. Era una cadena en el centro, lleno de universitarios y gente trabajando en portátiles, fácil mezclarse. Llegué temprano, pedí un café negro y me senté junto a la ventana. 10 minutos después alguien se deslizó en el asiento frente a mí, capucha puesta y gafas de sol aunque estábamos dentro. Al principio ni siquiera podía saber si era hombre o mujer, seguían mirando por encima del hombro antes de hablar. ¿Eres Jason Holt?, preguntaron en voz baja. Sí. Bien, no tengo mucho tiempo. Lo que ella dijo en el tribunal ayer no coincide con el calendario de la clínica, ni siquiera la vieron allí hasta junio, lo de los 7 meses es falso. Mi corazón se aceleró pero me mantuve tranquilo. ¿Cómo lo sabes? Sacaron su teléfono, tocaron la pantalla como listos para mostrarme algo y luego se detuvieron. Tengo pruebas, pero no las doy gratis, $200 y te doy copias. Moví la cabeza, no va a pasar. Si realmente tienes pruebas, entrégalas al tribunal, no voy a darle dinero en efectivo a alguien que conocí hace 5 minutos. Parecieron molestos pero no sorprendidos. Allá tú, pero ella miente, lo sé. Se levantaron y se fueron antes de que pudiera preguntar algo más. Me quedé un minuto pensando, esto podría ser una estafa o pruebas reales, no había manera de saberlo. No iba a comprar archivos misteriosos en un café como en una película. Me fui y llamé a Charles, mi abogado. Le conté lo que pasó y me dijo que si quería respuestas reales necesitábamos a alguien que pudiera verificar las cosas de manera adecuada. Me dio el número de un investigador privado con el que había trabajado antes, Frank Delgado, ex policía, buena reputación, manejaba casos familiares todo el tiempo. Llamé a Frank esa tarde y me dijo que fuera a su oficina a la mañana siguiente. La oficina de Frank estaba en un edificio pequeño sobre una asesoría fiscal, nada ostentoso por dentro, las paredes llenas de fotos enmarcadas de él estrechando manos con policías y bomberos. Los muebles parecían no haber cambiado desde principios de los 2000, pero todo estaba limpio y organizado. Frank rondaba los 50, cabello gris corto, barba bien recortada, me estrechó la mano, me sentó y abrió un bloc amarillo. Bien, dijo, empieza desde el principio, no dejes nada afuera, por pequeño que parezca. Le conté todo, el matrimonio, la fecha de la separación, la última vez que vi a Marisa, lo que pasó en el tribunal, incluso la extraña reunión en el café. Le di copias de mensajes de texto, correos electrónicos, el calendario con la captura de pantalla del 15 de marzo marcada. Él asentía tomando notas. De acuerdo, voy a necesitar algunas cosas de ti, cronología de eventos, estados de cuenta bancarios de cuando se separaron, acceso a sus redes sociales públicas si no te ha bloqueado, nombres de familiares o amigos cercanos. Me mantendré dentro de la ley, pero necesito todo lo que pueda obtener. Le di lo que tenía. Gran parte del Instagram de ella seguía público, no era muy cuidadosa con la privacidad. Empezó a revisar en su portátil mientras hablábamos y en minutos encontró fotos en el Facebook de Marisa de enero y febrero. Había un hombre en varias que no reconocía, alto, cabello oscuro, a veces con el brazo alrededor de ella, el mismo que aparecía en una cena de San Valentín con la fecha clara, 14 de febrero. ¿Lo conoces?, preguntó Frank. No. Está en muchas. Una foto de trabajo mostraba su nombre en la placa, Dylan Mercer. Frank siguió mirando, encontró una foto en la playa de Marisa y Dylan de principios de marzo, menos de 2 semanas antes de la última vez que la vi. Escribió el nombre en su blog. Podría no ser nada, podría ser algo, lo averiguaremos. Luego revisó los estados de cuenta que le llevé. Nada grande, pero señaló una serie de pequeñas transferencias de nuestra vieja cuenta conjunta a una a nombre de Tessa, $20 aquí, 50 allá, empezando 2 semanas antes de que Marisa se mudara y continuando hasta la primera audiencia.
Parece que estaba desviando dinero poco a poco antes de cerrar la cuenta conjunta, dijo Frank. Podría ser normal, podría estar escondiendo algo. Lo rastrearé. Al final de la reunión Frank ya tenía un plan, iba a verificar registros médicos por canales legales, trazar los movimientos de Marisa desde que se fue hasta ahora, hablar con personal de clínicas que pudieran confirmar fechas de citas de manera informal, seguir revisando sus redes sociales por fotos de viajes, etiquetas, ubicaciones, revisar el rastro del dinero ligado a esas transferencias. Dame una semana, dijo cerrando el cuaderno, si está mintiendo lo probaremos. Salí nervioso pero al menos sentí que finalmente alguien estaba buscando hechos reales en lugar de yo adivinando fechas en mi teléfono a medianoche. 3 días después, durante el almuerzo, Frank me llamó. Marisa acaba de tener un accidente de coche, dijo. No grave, un golpe menor en la avenida Grant, fue a St. Luke's para que la revisaran. Ya tengo a alguien consiguiendo el informe. Me quedé helado con el bocado en la boca. ¿Está bien? Sí, solo con moretones, pero los registros del hospital tendrán la edad gestacional de los formularios de ingreso, sabremos lo que los médicos pusieron. Ni siquiera sabía que los hospitales anotaban eso, pero Frank explicó que las visitas por accidentes desencadenan revisiones completas, si alguien está embarazada todo queda en el rastro del seguro, codificación médica, facturación. 2 días hábiles después me llamó de nuevo. Lo tengo, el archivo de urgencias dice 21 semanas de embarazo, no 7 meses. Gran diferencia. Charles ya había conseguido una orden judicial rápida obligando a St. Luke's a entregar la nota de ingreso, así que el registro llegó al tribunal en 48 horas. Escribí el número en un blog, 21 semanas significaban aproximadamente 5 meses, así que o el hospital estaba equivocado o lo estaba ella. Antes de poder procesarlo, otro correo llegó a mi bandeja de entrada, mismo remitente anónimo de antes, sin asunto esta vez, solo un archivo adjunto, una captura de pantalla de un ultrasonido. El mensaje decía, ella usó esto en el tribunal, revisa la información del archivo, no es suyo. Abrí la captura de pantalla, mostraba la ventana de propiedades de un PDF, fecha de creación, nombre del autor, marca de agua de la clínica. El nombre del autor no coincidía con Marisa ni con su médico, la fecha de creación era de 2019, la marca de agua tenía el nombre de otro hospital distinto al que ella afirmaba. El remitente anónimo escribió de nuevo 5 minutos después, pertenece a otra persona, ella editó la fecha en Photoshop, mira de cerca los bordes. Reenvié todo a Frank. 10 minutos después me llamó riéndose, pero con esa risa de fastidio. Aficionados, dijo, el ID del documento no coincide con el formato de esa clínica y el médico que figura estaba de vacaciones esa semana, ni siquiera arregló bien la marca de agua. Frank dijo que lo añadiría al paquete de pruebas. 2 días después me dio una actualización en persona, extendió documentos sobre su escritorio, extractos bancarios, capturas de pantalla, recibos de envío. Mira aquí, señaló una línea en un estado de cuenta, estas pequeñas transferencias a la cuenta de Tessa empezaron 2 semanas antes de que ella se mudara y pararon justo después de la primera audiencia. Me mostró un recibo de depósito en la cuenta de Tessa fechado el mismo día en que Marisa pidió algo en un sitio de suministros de disfraces, la descripción decía barriga de maternidad etapa 3. Ella compró la panza falsa en línea, dijo Frank, usó la tarjeta de Tessa y la reembolsó con esas transferencias. Descuidado, pero suficientemente claro. Una transferencia coincide exactamente con el día de la compra de la barriga de maternidad etapa 3, el resto rodea la mudanza y la primera audiencia. También tenía la confirmación del pedido del vendedor y el registro de entrega del transportista a nombre de Marisa, registros comerciales obtenidos usando los detalles de la transacción y una solicitud limitada. Pregunté si todo eso era legalmente utilizable, dijo que sí. Los estados de cuenta provenían de cuentas conjuntas y los metadatos del ultrasonido eran válidos porque ella los presentó en el tribunal. Mientras organizaba todo en carpetas intenté no pensar en cuánto tiempo debió haber dedicado a planear esto, no había mentido de forma casual, había construido accesorios, documentos, todo el montaje. Esa semana en el trabajo fue dura, iba atrasado en un proyecto porque mi cabeza estaba llena de audiencias, correos electrónicos y actualizaciones de Frank, cada vez que vibraba mi teléfono esperaba malas noticias. Por las noches empecé a armar mi propia carpeta, cada correo, cada recibo que Frank me daba, lo imprimía y lo etiquetaba por fecha, incluso usé pestañas de colores para no estar pasando páginas como un idiota frente al juez. El montón creció rápido, el registro hospitalario con 21 semanas circuladas, el recibo de envío de la panza falsa, las transferencias a la cuenta de Tessa, el PDF del ultrasonido de 2019 con la marca de agua equivocada. Imprimí 2 copias por si acaso.
Una noche, mientras ordenaba papeles, llegó otro correo del remitente anónimo, este era más largo. Dylan ha estado diciendo a la gente que es su hijo, cree que ella está esperando a que el divorcio se finalice para mudarse con él a tiempo completo, pregúntale tú mismo si quieres, terminé de guardar sus secretos. El mensaje terminaba con, soy Cale, era la prometida de Dylan, ya no. Así que ahí estaba, Kayla Summers, la remitente misteriosa por fin tenía nombre y decía que Dylan Mercer, el hombre de todas esas fotos en la playa, era el verdadero padre. Lo envié directamente a Frank, él respondió con 2 palabras, tomando declaraciones. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina mirando el creciente montón de pruebas, ya no se sentía como un divorcio, sino como si estuviera preparando una investigación de esas que lees en las noticias. Cada documento hacía que la historia de Marisa pareciera más y más débil. Frank me escribió antes de dormir, siguiente paso, hablar con Cale, está lista para quemarlo todo. 2 mañanas después me llamó y dijo que iba a pasar por la casa de Tessa, me explicó que parecería una gestión rutinaria, solo atar cabos sobre los muebles de la antigua casa, cosas listadas en los papeles del divorcio, así ella no se cerraría de inmediato. Lo encontré en el estacionamiento de su edificio para escuchar lo que dijera de primera mano. Era uno de esos complejos antiguos de ladrillo, escaleras metálicas y buzones amontonados bajo una luz parpadeante. Tessa abrió la puerta con pantalones de chándal y sudadera universitaria, ojos hinchados, cabello en un moño flojo. Frank empezó tranquilo, buenos días Tessa, solo necesito una palabra rápida sobre la lista de muebles para el tribunal, quiero asegurarme de que tengamos los artículos correctos antes de que el juez la vea. Ella sintió y nos dejó pasar. Su casa olía a café y ambientador, un gato saltó del mostrador y corrió al dormitorio. Frank sacó un blog, pasó unas páginas como si todo fuera puramente administrativo, luego, mientras ella leía la lista sobre su hombro, dijo con naturalidad, por cierto, los registros del Hospital St. Luke's muestran a Marisa con 21 semanas de embarazo, no 7 meses, y rastreamos unas transferencias a tu cuenta alrededor del mismo tiempo en que pidió una barriga de maternidad en línea, ¿es correcto? El bolígrafo en la mano de Tessa se detuvo a medio firmar. Frank no presionó, solo la miró esperando. Finalmente dejó el bolígrafo. Mira, no pensé que esto llegaría tan lejos, Marisa dijo que solo necesitaba parecer embarazada para poder quedarse con la casa. Ella me dijo que Jason la había arruinado financieramente. La interrumpí, no la arruiné, estuvimos de acuerdo en todo. Tessa se encogió de hombros como si ya no quisiera estar en medio de aquello. Ayudé a cambiar la fecha de un archivo de ultrasonido que ella consiguió de algún grupo de Facebook de clínicas, lo imprimí, cambié la fecha del encabezado, eso fue todo, dijo que era inofensivo. Frank le preguntó si estaría dispuesta a hacer una declaración, tenía una pequeña grabadora en su bolso y explicó que era voluntario y legal mientras ella aceptara. Tessa asintió, probablemente dándose cuenta de que no quería quedar ligada a cargos de perjurio si esto llegaba a tribunal. Ella dijo claramente en la grabación, sí, alteró la fecha en el PDF, sí, le dio a Marisa la panza falsa la mañana de la primera audiencia, sí, sabía que Marisa planeaba usar la reclamación de embarazo para cambiar los términos del divorcio. Cuando terminó Frank le agradeció y pidió el archivo original que usó para hacer las ediciones, Tessa lo sacó de su correo en el teléfono y se lo reenvió allí mismo. Esa tarde Frank llamó a la clínica cuyo nombre aparecía en el ultrasonido que Marisa había presentado en el tribunal, puso a la administradora en altavoz para que yo escuchara, leyó el número de identificación impreso en la esquina inferior, la gerente revisó su sistema, podemos confirmar, sin discutir información de pacientes, que el número de identificación no coincide con nuestro formato, dijo, y el médico que aparece, el Dr. Keller, estaba de vacaciones esa semana, no es uno de los nuestros. Ella ofreció enviar un comunicado firmado confirmando ambos detalles con fines legales. Frank dijo que sí y le dio la dirección del bufete de Charles Whitman para que fuera directamente al abogado que manejaba el caso. Frank llamó a Charles para coordinar, el plan era construir un paquete limpio de pruebas con una cadena de custodia clara, sin capturas de pantalla sueltas sin contexto, cada documento fechado, firmado, con fuente, cada testigo alineado adecuadamente. Charles dijo que probablemente llamaríamos a 3 personas si era necesario, la administradora de la clínica para los registros del ultrasonido, la enfermera de urgencias o administrativa de St. Luke's para la nota de 21 semanas y la propia Tessa ya que estaba cooperando. Frank se encargaría de notarizar su declaración para que no se convirtiera en un él dijo, ella dijo.
Esa noche yo estaba revisando un armario buscando una caja vieja de archivos de impuestos cuando encontré nuestro álbum de boda atascado entre carpetas, me senté en el suelo hojeándolo, Marisa sonriendo en las escaleras de la iglesia, mis padres tomados de la mano, yo con unos 5 kilos menos y como 10 años menos cansado, cerré el álbum, lo guardé en la caja, la puse en el estante superior y la dejé allí. Frank organizó una reunión 2 días después con Kale, la ex prometida de Dylan Mercer. Ella quería encontrarse en un restaurante de carretera, lugar neutral con bastante gente alrededor. Cuando llegué, Kale ya estaba en una mesa junto a la ventana con Frank, 20 años, cabello oscuro recogido, parecía no haber dormido mucho, una carpeta de Manila sobre la mesa frente a ella. Ya terminé de cubrir por él, dijo en cuanto me senté, Dylan, Marisa, todo. Se suponía que me casaría con él en agosto, descubrí lo de ella en febrero, pero él seguía jurando que no era nada serio, luego vi los mensajes y todo tuvo sentido. Deslizó la carpeta por la mesa, dentro había impresiones de conversaciones de texto entre Marisa y Dylan. En una, fechada el 5 de marzo, Marisa escribió, una vez que termine el divorcio resolveremos la paternidad, Jason puede cubrir las cuentas por un tiempo y luego lo hacemos oficial. Otro mensaje de Dylan decía, ¿segura de que no pedirá pruebas de inmediato? Marisa respondió, si lo hace, demoramos, Tessa ayudará, él no tiene idea. Kale tenía más, recibos de hotel con ambos nombres el 10 de marzo, las fotos del viaje a la playa fechadas el mismo fin de semana, incluso un borrador de mensaje que Marisa escribió para sí misma acusándome de arrebatos de ira en la casa, planeaba presentarlo después de la primera audiencia, dijo Kale, para que el juez se pusiera de su lado en la custodia y la casa. Revisé los recibos, las capturas de pantalla, las fotos, todas las fechas coincidían con lo que Frank ya había encontrado. ¿Por qué darnos esto?, preguntó Frank. Kale se encogió de hombros, porque iba a casarme con un mentiroso que embarazó a otra mujer mientras me engañaba y ella está intentando arruinar a un hombre que no hizo nada malo, estoy fuera. Firmó una breve declaración que Frank tenía lista, confirmando que nos dio el material voluntariamente y que las capturas de pantalla provenían directamente de su teléfono. 2 días después, justo como esperábamos, Marisa presentó la denuncia de abuso, afirmó que yo forcé la entrada a su apartamento la noche del 2 de abril y le grité durante 1 hora, dijo que se sentía insegura y necesitaba una orden de protección inmediata. Problema para ella, yo estaba en una llamada de Zoom con mi jefe toda esa tarde, Frank sacó los registros de la reunión mostrando mi cámara activa desde las 6:45 de la tarde hasta las 9:15 de la noche, incluyendo los registros de IP ubicándome en mi dirección de casa. Mi cámara del timbre mostró que no hubo visitantes en todo el día. Y el historial de ubicación de mi teléfono me situaba en casa esa noche. La vecina de al lado de Marisa dio una declaración escrita diciendo que nunca me vio allí esa noche ni ninguna otra desde marzo. Charles, mi abogado, presentó una contrarréplica en menos de 24 horas adjuntando todo. El juez no emitió ninguna orden de protección, dijo que se revisaría tras escuchar pruebas. Frank lo llamó un movimiento barato que salió mal rápido. Mientras tanto Kale aceptó testificar si era necesario, no quería nada más con Dylan y dijo que contaría al tribunal sobre los mensajes, los recibos, todo. Incluso le dio a Frank acceso a su copia de seguridad en la nube para confirmar la autenticidad de los mensajes, así el abogado de Marisa no podría decir que eran inventados. Frank lo organizó todo en una línea de tiempo y verlo en papel hacía que el patrón fuera imposible de ignorar. Frank siguió investigando a Dylan también, descubrió que los padres de Dylan vivían a 2 pueblos de distancia y habían publicado en Facebook sobre su nieto que llegaría este invierno. Eso coincidía perfectamente con el registro hospitalario de 21 semanas. Kale reenvió otro mensaje donde Dylan le decía a un amigo, no puedo esperar a que se mude después de que termine el divorcio, Marisa dice que la casa será nuestra para entonces. Frank lo resaltó en rojo, mostraba el motivo, pensó que este plan realmente tenía una meta final. Charles empezó a redactar la lista de testigos para la próxima audiencia, dijo que quizá ni siquiera necesitaríamos a todos si el juez aceptaba los documentos sin disputa, pero mejor estar preparados. Kale le dijo a Frank que no le importaba enfrentar a Marisa en el tribunal, arruinó mi vida, si puedo arruinar sus mentiras está bien para mí. Frank dijo que la audiencia de la próxima semana iba a ser fea para ella y por primera vez desde que todo empezó le creí. La segunda audiencia comenzó puntual, 9 de la mañana en punto. Entré con Charles y Frank cargando 2 carpetas llenas de documentos, cada página etiquetada y fechada. Marisa ya estaba allí, llevaba un vestido blanco sencillo esta vez, el cabello recogido, sin joyas llamativas. Parecía más tranquila como si su abogado le hubiera dicho que bajara el tono después de que la denuncia de abuso se derrumbó. Su abogado tenía una carpeta más gruesa que la vez anterior,
Lo vi pasar páginas rápido como esperando enterrar pruebas malas bajo un montón de papel. Tessa se sentó detrás de ellos pálida, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Dylan aún no estaba en la sala. El juez Graves entró con la misma expresión calmada, gafas bajas en la nariz, revisó el número del caso, confirmó que ambas partes estaban presentes y luego dijo: entiendo que se ha presentado nueva evidencia por ambas partes desde la última audiencia. El abogado de Marisa habló primero, entregó documentos médicos, ultrasonidos y una breve declaración alegando que mis supuestos problemas de ira complicaban la custodia compartida, la misma historia de antes, que tenía 7 meses de embarazo y que la casa debía ir para ella por la estabilidad del niño. El juez Graves hojeó los papeles, se detuvo en una página y frunció el ceño. Abogado, dijo, sus propios anexos muestran edades gestacionales inconsistentes, una nota dice 20 semanas, otra 28, ¿puede explicar eso? Su abogado carraspeó, diferentes clínicas calculan de manera distinta, su señoría. Charles se puso de pie, dado los registros contradictorios y la denuncia de abuso que ya fue desmentida por evidencia en video, dijo, el tribunal ya ordenó una prueba de paternidad prenatal no invasiva y acelerada en la última audiencia. El laboratorio presentó su informe en 5 días hábiles, Dylan Mercer fue notificado a través de su abogado y entregó una muestra de saliva en menos de 48 horas. El juez asintió despacio, miró a Marisa, ¿alguna objeción a admitir el informe del laboratorio ya archivado? Ella susurró con su abogado un momento y luego negó con la cabeza. Muy bien, dijo el juez, hizo una señal al secretario que entregó el sobresellado del expediente judicial. Rompió el sello, lo leyó en silencio y lo dejó a un lado por el momento. Escucharemos un breve testimonio antes de leer las conclusiones en el acta. Justo antes de comenzar los testimonios las puertas de la sala se abrieron y Dylan entró con Cale justo detrás, ambos llegando juntos tras ser preparados por los abogados. Dylan se veía nervioso, seguía ajustando las mangas de su chaqueta, Cale parecía lista para ver arder el mundo. Hablaron con Charles y Frank durante 5 minutos en el pasillo y luego, una vez de regreso en el acta, Dylan pidió dirigirse al tribunal. Quiero reconocer que soy el padre, dijo cuando se le permitió hablar, tengo mensajes, fotos, fechas, todo coincide con lo que ya se mostró aquí. Me dijeron que solo necesitaba ayuda financiera de su ex hasta después del nacimiento, eso no es verdad, quiero que mi nombre esté en el certificado de nacimiento de mi hijo cuando llegue el momento. Se sintió un cambio en el aire, incluso el abogado de Marisa dejó de escribir por un segundo. El juez Graves preguntó, ¿tiene esos mensajes con usted? Cale levantó una carpeta con capturas de pantalla con sellos de tiempo. Su señoría, también tengo recibos de hotel y publicaciones en redes sociales de su familia confirmando la línea temporal del embarazo. El juez tomó la carpeta, hojeó las primeras páginas y luego la entregó al secretario para que hiciera copias. Cuando la corte se reanudó tras un breve receso, Tessa fue llamada bajo citación. No miró a Marisa ni una vez. Sí, dijo cuando Charles le preguntó, cambié la fecha del ultrasonido a petición de Marisa, lo imprimí yo misma, también le entregué la panza de maternidad que compró en línea, me dijo que era solo para asegurarse de quedarse con la casa. Su voz se quebró al final pero siguió hablando, no supe de las mentiras de paternidad hasta después, estoy cooperando porque no quiero problemas legales por algo que no planeé. Marisa se sentó con el rostro rígido, los brazos cruzados fuerte. El juez llamó al orden mientras el secretario le entregaba el informe del laboratorio de nuevo. Esta vez lo leyó en voz alta, los resultados preliminares indican una probabilidad de 0% de paternidad para el señor Holt, la probabilidad supera el 99% para el señor Mercer. La sala quedó en silencio total, luego un murmullo bajó entre la gente esperando otros casos. El juez Graves golpeó una vez con el mazo, orden, esto no es un teatro. El abogado de Marisa le susurró rápido pero ella no respondió. Dylan se quedó allí frotándose la mandíbula como si ya supiera que esto venía pero odiaba escucharlo en voz alta. El juez tomó algunas notas y luego hizo preguntas cortas y directas. ¿A Dylan, reconoce la paternidad bajo juramento? Sí, su señoría. ¿A Tessa, su testimonio sobre documentos alterados es exacto? Sí, su señoría. ¿A Marisa, disputa estos resultados o el testimonio presentado? Sin respuesta, solo un pequeño movimiento de cabeza. El juez Graves suspiró, cerró la carpeta y dijo que pasaríamos a los alegatos finales antes de la sentencia definitiva. El juez Graves no perdió tiempo, una vez leídos los resultados del laboratorio hojeó ambas pilas de pruebas, se quitó las gafas. Y habló con una voz firme que llenó la sala.
Este tribunal determina que el acuerdo original de divorcio se mantiene tal como fue presentado, dijo, el señor Holt conserva la propiedad conyugal y los términos financieros previamente acordados. No habrá modificaciones basadas en reclamaciones de embarazo ni en custodia infantil que involucren al señor Holt. Marisa no miró a nadie, su abogado bajó la vista hacia la mesa girando el bolígrafo entre los dedos como si ya supiera lo que venía después. El juez no había terminado, pasó una página. Además, basándose en testimonio bajo juramento y pruebas documentales, este tribunal remite a la señora Kane a la oficina del fiscal del distrito para la revisión de posibles cargos de perjurio y fraude relacionados con registros médicos alterados, testimonio falso y la denuncia de abuso a sabiendas falsa. Todos los costos legales de ambas partes serán responsabilidad de la señorita Kane. Escuché a Tessa jadear detrás de ella, ya había dado su declaración y probablemente se dio cuenta de que tuvo suerte de no ser incluida en esa remisión. Finalmente, continuó el juez Graves, basándose en la presentación comprobada de documentos alterados, la denuncia de abuso falsa y el riesgo resultante de más acoso, se concede una orden de no contacto entre la señorita Kane y el señor Holt con efecto inmediato. Firmó la orden con un trazo firme, la entregó al secretario y eso fue todo. Se levantó la sesión. Mientras la gente se levantaba para irse, Dylan levantó un poco la mano, su señoría, quiero ser reconocido como el padre en adelante. Presentaré el reconocimiento voluntario de paternidad después del nacimiento y estoy dispuesto a seguir el calendario que el tribunal disponga. El juez asintió, eso se manejará por separado en el tribunal de familia para asuntos de custodia y manutención, este procedimiento solo concierne al divorcio. Cale pasó junto a Marisa sin mirarla, se detuvo junto a mí un segundo, me alegra que haya terminado, dijo en voz baja, luego salió del tribunal sin esperar a Dylan. Él se quedó atrás, se acercó a mí cerca de la puerta con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Jason, dijo, creí todo lo que ella me contó de ti, pensé que la echaste, que la dejaste sin nada, no lo supe hasta que Frank apareció con los registros, lo siento. Asentí, tu hijo es tuyo, ocúpate bien, eso ahora depende de ti. Dijo que lo haría y luego siguió a Cale por las puertas delanteras. Para la tarde siguiente las noticias locales publicaron una nota breve, juez remite caso de divorcio para revisión por fraude tras falsas reclamaciones de paternidad. No dieron nombres, pero la gente del pueblo conectó los puntos rápido, alguien en Facebook publicó una foto de Marisa saliendo del tribunal y etiquetó su antiguo trabajo. 2 días después Frank me contó que su firma contable inició una revisión ética interna. El nombre de Tessa no salió públicamente. Charles dijo que su cooperación y declaración temprana probablemente la mantendrían fuera de problemas penales, aunque podría ser llamada como testigo si el fiscal presentaba cargos contra Marisa. 2 meses después firmé papeles vendiendo la vieja casa, no quería seguir viviendo en un lugar ligado a todo ese drama, compré un lugar más pequeño cerca del trabajo, un dormitorio, calle tranquila, sin recuerdos asociados. La orden de no contacto significaba sin llamadas, sin mensajes, nada de Marisa, de todos modos no lo intentó. Frank dijo que el fiscal ya había presentado cargos de perjurio para entonces, además de presentación de pruebas falsas. Dylan y Marisa siguieron juntos durante todo, al menos según lo que Frank oyó, su hijo nació en marzo, no seguí los detalles. Ese invierno empecé una clase de carpintería los fines de semana, algo para hacer con mis manos además de papeleo, construí una mesa de café que realmente quedó nivelada, hice un par de amigos en la clase, gente normal que no preguntaba sobre tribunales o pruebas de ADN. El trabajo se volvió más ocupado, me ascendieron a jefe de obra en marzo, pasé más tiempo en los sitios que pensando en el año pasado. Un sábado, mientras desempacaba la última caja de la mudanza, encontré de nuevo el álbum de bodas, el mismo que había empujado a un estante meses antes, no lo abrí esta vez. Solo lo puse en un contenedor de almacenamiento con archivos de impuestos y manuales viejos, cerré la tapa con cinta y lo deslicé bajo la cama. Me di cuenta de que no extrañaba a Marisa en sí, extrañaba la versión de ella que pensé que era real cuando nos casamos, esa versión nunca existió fuera de mi cabeza. La semana pasada pasé por la oficina de Frank para dejarle una tarjeta de agradecimiento, él la rechazó como si no fuera nada, dijo, solo otro caso, pero le dije que para mí no lo era. Charles también recibió una, pagué su factura el mismo día, sin quejas, valió cada centavo. Bloqueé el número de Marisa, también el de Dylan, no hay razón para volver a escuchar de ninguno de los dos. Así que sí, si alguien que lea esto está pasando por algo desordenado, documenten todo, guarden recibos, mensajes, fechas, no griten, no amenacen, no den munición a nadie, los hechos ganan al final. Me tomó casi un año, pero terminó limpio y ahora puedo construir algo nuevo desde cero sin mentiras encima.
Mi hermano me robó $47,000 y desapareció con su novia cazafortunas. No sabía qué hacer, hasta que mi hija de 12 años dijo, no te preocupes mamá, ya lo resolví. Bueno Rared, agarren unos bocadillos y pónganse cómodos, esta historia lo tiene todo, traición familiar, una estafadora profesional, una niña de 12 años que básicamente es una mini agente del FBI y justicia servida en frío. Esto fue lo que pasó. Soy Serapine, tengo 40 años, madre soltera en Denver, quien aprendió de la manera difícil que la sangre no siempre hace familia y que a veces tu peor enemigo comparte tu apellido. Imagina esto, tienes 31 años, casada con un hombre que realmente se preocupa por su familia. Joseph estaba en el ejército, desplegado 2 veces, el tipo de hombre que arreglaba los autos de los vecinos los fines de semana y entrenaba en la liga infantil. Teníamos asegurado todo el sueño de la clase media, una casa decente, autos confiables, una cuenta de ahorros que no era solo esperanzas y rezos. Luego, algún idiota con un IED decidió reorganizar el convoy de Joseph en lo que se suponía que era una patrulla de rutina. 2 oficiales se presentaron en mi puerta con esa mirada y boom, viuda a los 31 años con una hija de 6 que seguía preguntando cuándo vendría papá a cenar. El ejército hace su espectáculo, bandera doblada, salva de 21 disparos, cheque del seguro de vida que se supone debe hacer que perder a tu mejor amigo sea de alguna manera manejable. No hay suficiente dinero en el mundo para llenar ese vacío, pero $180,000 ayudan a mantener las luces encendidas mientras averiguas cómo ser madre soltera. Los primeros meses fueron pura supervivencia, Talia despertando llorando por su papá mientras yo me atiborraba de café y bebidas energéticas tratando de mantenerme en pie durante el día y derrumbándome después de la hora de dormir. La familia trae cazuelas y promesas vacías de estar allí para lo que necesites. La mayoría desaparece después del funeral porque el duelo incomoda a la gente y la simpatía por el marido muerto caduca más rápido que la leche. Entra Isaac, mi hermano menor y el encantador designado de la familia, 2 años más joven que yo. Siempre había sido el tipo con labia que podía librarse de multas de estacionamiento y conquistar relaciones con la misma habilidad. Al crecer, Isaac fue el niño de oro que nunca hacía nada mal mientras yo era la responsable limpiando sus líos. Pero cuando Joseph murió algo cambió, Isaac apareció y realmente se quedó, lo cual sorprendió a todos los que lo conocían. Este era el mismo tipo que había fallado en asistir a la cena de Navidad 3 años seguidos y de repente estaba en mi casa arreglando el triturador de basura y enseñándole a Talia a lanzar una espiral. Durante 6 meses fue el hermano que siempre quise pero nunca esperé, apareciendo sin que se lo pidiera, cargando con lo pesado cuando el dolor golpeaba como un tren de carga a las 2 de la madrugada. Talia lo adoraba, lo llamaba tío Isaac y acampaba junto a la ventana esperando que llegara su Ford destartalado. Él le traía regalos pensados, un libro sobre caballos porque estaba obsesionada, paquetes de semillas de girasol para el jardín que quería plantar, verdadero comportamiento de tío. Pensé que tal vez la tragedia finalmente lo había hecho madurar, que perder a Joseph le había mostrado lo que realmente importaba. Mirando atrás puedo señalar exactamente cuando debería haber sabido mejor, el día que la trajo a ella. Esquilar parecía diseñada en un laboratorio especializado en fabricar cazafortunas, todo falso. Pecho que desafiaba la física, extensiones de cabello hasta la cintura, pestañas postizas, el paquete completo. La primera vez que Isaac la llevó a cenar un domingo, Talia la miró en silencio, mi hija puede detectar tonterías a kilómetros, pasó toda la comida observando a Esquilar como si mirara a una serpiente. Los niños no fingen agradarles las personas solo por educación. Pero Isaac parecía feliz y después de meses de sostenerme, pensé que se había ganado algo de felicidad, aunque su gusto en mujeres sugería daño cerebral serio. Esquilar actuaba su papel perfectamente al principio, dulce, solidaria, con respuestas apropiadas sobre el servicio y sacrificio de Joseph, halagaba la casa mientras sus ojos catalogaban cada mueble, hacía preguntas casuales sobre mi trabajo, mi agenda de viajes, mi planificación financiera, todo bajo el disfraz de querer comprender a la familia de Isaac. Ahora sé que estaba reuniendo información, pero en ese momento parecía interés genuino, lo cual muestra lo buena que era en su trabajo. En cuestión de semanas, toda la existencia de Isaac giraba en torno a mantener feliz a la princesa de plástico, citas en asadores que costaban más que su salario semanal, escapadas de fin de semana a resorts de montaña, bolsos de diseñador apareciendo en su Instagram con precios que hacían que mi hipoteca pareciera razonable. Las cuentas no cuadraban desde el primer día, pero el amor siempre vuelve tontos a los hombres con el dinero. Isaac trabajaba en construcción, ganando tal vez $3,000 al mes en los meses buenos, pero de alguna manera financiando un estilo de vida que desafiaría a un CEO de Fortune 500. Fue entonces cuando comenzaron las solicitudes y yo fui ascendida de hermana a cajero automático personal.
La primera vez que Isaac me pidió dinero pareció bastante razonable. Oye hermana, mi trabajo se retrasó y me faltan 500 para la renta, ¿puedes prestarme? Te lo devuelvo el viernes cuando me paguen. $500, cambio de bolsillo comparado con lo que había proporcionado el seguro de vida de Joseph. Isaac había estado allí cuando más lo necesitaba, sosteniéndome mientras aprendía a ser madre soltera, parecía un trato justo. Llegó el viernes y se fue como mi metabolismo después de los 30, sin mención del dinero. Cuando lo mencioné la semana siguiente, pareció genuinamente sorprendido. Oh, caray, sí, lo siento, el trabajo pagó tarde y tuve gastos inesperados, la próxima semana seguro. La próxima semana se convirtió en el próximo mes y ese mes se perdió en cuanto las cosas se calmen y te juro que no olvidé. Pero Isaac seguía viniendo a las cenas familiares, seguía siendo el tío Isaac de Talia, así que lo dejé pasar. 500 no valían la pena arruinar nuestra relación. Luego el auto de Esquilar se descompuso, necesitaba 1000 en reparaciones porque la princesa no podía conducir nada menos que perfecto. Después encontraron un departamento increíble pero necesitaban primer mes, último mes y depósito de seguridad, otros 2000 cada vez. Isaac siempre tenía una historia que sonaba lo suficientemente plausible y cada vez prometía un reembolso rápido con fechas específicas que llegaban y se iban. Empecé a llevar una hoja de cálculo porque los números estaban dando miedo, 15.000 en 8 meses, suficiente para comprar un auto usado decente o llevar a Talia a Disney World 2 veces, dinero que se suponía aseguraría el futuro de mi hija, no financiaría la crisis de mediana edad de Isaac. Y la adicción de compras de su novia. Lo peor no era ver desaparecer el dinero, sino ver cómo Isaac se transformaba en alguien que ya no reconocía. El hermano que solía venir solo para ver cómo estábamos ahora solo llamaba cuando necesitaba algo. Las cenas familiares se convirtieron en negociaciones de préstamos, cada conversación parecía una preparación para la siguiente petición de dinero. Esquilar también se volvió más atrevida, dejando caer insinuaciones sobre lo afortunada que yo era de tener ese tipo de seguridad financiera, sobre cómo Isaac trabajaba tan duro pero apenas sobrevivía mientras que algunas personas podían descansar gracias al dinero del seguro. La implicación siempre era clara, yo tenía recursos que en realidad no merecía y ellos estaban luchando porque la vida no era justa. Mi vecino Paul vio a través de toda la actuación desde el primer día. Paul es un marine retirado, había conocido a Joseph y me ayudó con el trabajo del jardín y reparaciones en la casa después del funeral porque eso es lo que hacen los vecinos de verdad. Esa chica es veneno, me dijo después de una barbacoa particularmente tensa en la que Esquilar hizo varios comentarios sobre mi situación afortunada. Y está convirtiendo a tu hermano en algo que él no es. Isaac siempre ha sido impulsivo, se dará cuenta cuando se le acabe el dinero. ¿Se dará cuenta? Porque desde donde yo estaba parecía que ella lo estaba manipulando y él buscaba a alguien a quien culpar de sus problemas. Paul tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que el hermano que me sostuvo la mano en el funeral de Joseph ahora me veía como un recurso para explotar en lugar de familia a quien proteger. Algunas verdades son demasiado feas para afrontarlas hasta que la realidad te obliga. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche de octubre. Isaac apareció en mi puerta como si lo hubiera atropellado un camión, con los ojos rojos, las manos temblorosas y oliendo a alcohol y desesperación. Serapine, necesito 10.000. Es serio esta vez, 10 malditos mil, además de los 15 que ya me debía y que ambos sabíamos que nunca vería de regreso. No. La palabra quedó colgando en el aire como si hubiera anunciado la muerte de alguien. Su rostro atravesó varias expresiones antes de quedarse en la incredulidad. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no, Isaac. He terminado de ser tu Wells Fargo personal. Ya me debes 15.000, no has pagado ni un centavo y ahora quieres más. No va a pasar. Fue entonces cuando la máscara se cayó por completo. El encanto desapareció, reemplazado por algo feo y con derecho. ¿En serio, después de todo lo que hice por ti? Cuando Joseph murió, yo estuve allí para ti, Serapine. Ayudé a criar a Talia cuando apenas podías levantarte de la cama, y así me pagas. La manipulación fue de manual, pero aún así dolió, usar la muerte de Joseph y las necesidades de Talia como palanca para mantener el flujo de dinero, reescribiendo 6 meses de ayuda genuina como si fueran años de sacrificio por los que de alguna manera yo le debía. Me ayudaste 6 meses, Isaac. Luego conociste a tu novia cazafortunas y de repente me convertí en tu banco. No la llames así. ¿Cómo más llamas a alguien que gasta dinero más rápido de lo que tú puedes pedir prestado? Golpeó con el puño la encimera de mi cocina con fuerza. Esquilar no es así, ella me ama, estamos construyendo algo real juntos.
Estás construyendo deudas y esperas que yo las pague porque tuve la osadía de casarme con un hombre que realmente planeó el futuro de su familia. Tú estás sentado sobre todo ese dinero del seguro de vida mientras yo me parto el lomo tratando de lograr algo por mí mismo. Joseph hubiera querido que ayudaras a la familia. Y ahí estaba, usar a mi difunto esposo como arma para hacerme sentir culpable y financiar sus elecciones irresponsables. Fuera, Isaac. Vamos, fuera de mi casa ahora. Se fue, pero no antes de llamarme bruja egoísta lo suficientemente alto como para que Talia lo escuchara desde arriba. Pensé que ese era el fondo, pero resultó que apenas comenzábamos. Después de la explosión en la cocina, Isaac entró en modo manipulación total. Como ya no podía asustarme para sacarme dinero, decidió hacerme sentir culpable por tenerlo. La campaña pasivo-agresiva comenzó de inmediato. En la cena de cumpleaños de mi madre se aseguró de que todos escucharan cómo estaba trabajando en 2 empleos solo para sobrevivir. En la obra escolar de Talia mencionó cuánto le encantaría llevarla a Disneyland, pero que no podía pagarlo, a diferencia de algunas personas que tuvieron suerte con el dinero del seguro. ¿Suerte? Como si recibir un cheque porque tu esposo fue volado en pedazos fuera como ganar la lotería. Esquilar se unió con su propio estilo de dulzura falsa, aparecía en los eventos familiares con esa sonrisa plástica y lanzaba indirectas como, oh, Serapine, me encanta lo que has hecho con la cocina, debe ser tan agradable tener ese tipo de flexibilidad financiera. Isaac y yo todavía comemos ramen. Y ahorrando cada centavo para mejoras básicas en la casa, pero cada situación es diferente, ¿verdad? Talia está creciendo tanto, apuesto a que Joseph hubiera querido que ella tuviera todas las oportunidades que el dinero pudiera brindar. Gracias a Dios él fue tan buen planificador y se aseguró de que estuvieras cuidada. Cada comentario estaba diseñado para recordarle a todos que yo tenía dinero y ellos no, que de alguna manera mi suerte les estaba impidiendo alcanzar sus sueños. La parte más retorcida fue ver cómo funcionaba con otros miembros de la familia. Mi madre empezó a soltar insinuaciones sobre cómo la familia debe ayudar a la familia y tal vez yo estaba siendo un poco demasiado cuidadosa con el dinero. Isaac siempre había sido su niño de oro, el encantador que nunca hacía nada mal. Esquilar jugaba ese papel perfectamente, presentándose como la dulce novia que intentaba construir una vida con su novio en apuros, sin importar que Isaac gastara más en cenas románticas de lo que la mayoría ganaba en una semana, sin importar que el Instagram de Esquilar pareciera un catálogo de adicción a las compras de lujo. Paul vio a través de esa campaña de tonterías como si fuera de cristal. Te están jugando una partida mental completa, me dijo durante una de nuestras sesiones regulares de café en su porche trasero. Están tratando de aislarte, de hacer que todos los demás piensen que eres la mala, de hacerte dudar de ti misma. Está funcionando, la mitad de la familia piensa que soy egoísta. No, la mitad de la familia no sabe que Isaac te debe 15,000 y contando, ellos ven su actuación, no sus estados de cuenta bancarios. Paul tenía razón, pero saber que te manipulan no lo hace menos doloroso cuando tu propia familia empieza a cuestionar tu carácter. Isaac intensificó las cosas un mes después con otra aparición tambaleante en mi puerta. Esta vez Talia estaba en casa haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando él lanzó su rutina de víctima. ¿Sabes cuál es tu problema, Serapine? ¿Crees que eres mejor que todos los demás, sentada en tu bonita casa contando tu dinero como algún tipo de dragón viuda mientras las personas que realmente se preocupan por ti no pueden salir adelante? Talia levantó la vista de sus hojas de matemáticas, con el rostro confundido y asustado. Vete a casa, Isaac, estás ebrio y estás asustando a Talia. Tal vez lo esté, pero al menos no soy una bruja egoísta que mira a su propio hermano luchar mientras se sienta sobre un montón de dinero manchado de sangre. Cerré la puerta en su cara y la aseguré con llave. Talia me miraba con esos grandes ojos tratando de procesar por qué el tío que amaba decía cosas tan horribles. ¿Por qué estaba tan enojado el tío Isaac? Cariño, él está pasando por un momento difícil, a veces los adultos dicen cosas que no quieren decir cuando están molestos. Pero él sí lo quiso decir, cada palabra. El hermano que me sostuvo mientras lloraba junto al ataúd cubierto con la bandera de Joseph ahora me veía como la enemiga que estaba entre él y el estilo de vida que creía merecer. Las cosas se calmaron durante unos 2 meses después de ese incidente, sin llamadas, sin visitas, sin peticiones de dinero. En realidad pensé que tal vez el shock de ver lo bajo que había caído lo había hecho volver a la realidad, que tal vez tocar fondo finalmente lo había despertado. Debería haberlo sabido mejor. Cuando Isaac apareció para la cena de Navidad con otra nueva novia, mi primera reacción fue puro alivio. Finalmente había dejado a la princesa de Instagram y encontró a alguien que parecía tener células cerebrales en funcionamiento. Esta nueva mujer, Brianne,
era todo lo que Esquilar no era: normal, profesional, el tipo de persona que usaba ropa de verdad en lugar de atuendos diseñados para mostrar inversiones quirúrgicas. Conducía un sensato Honda Accord, trabajaba como asistente legal en un bufete del centro y cuando hablaba era de cosas reales en lugar de que influence estaba peleando con que otro influence. Asek me ha contado mucho sobre tu familia, dijo mientras ayudaba a recoger los platos de la cena. Realmente admira cómo has logrado construir una vida tan estable para Talia después de perder a Joseph. Se necesita una fuerza increíble para hacer lo que has hecho. Finalmente alguien que lo entendía, alguien que comprendía que mi situación afortunada estaba construida sobre el peor día de mi vida, no sobre un golpe de suerte. Brianne parecía ver más allá del pago del seguro hacia la pérdida que había debajo. A Talia le cayó bien de inmediato, lo cual era significativo. Traía regalos pensados, hacía preguntas sobre los intereses de Talia y realmente escuchaba, un comportamiento adulto de alguien que parecía genuinamente interesada en ser parte de nuestra familia. Isaac también era diferente con Brianne cerca, más tranquilo, más parecido a su yo anterior a Esquilar, trabajando constantemente en construcción, sin haber pedido dinero en meses, incluso mencionando la idea de inscribirse en clases de un colegio comunitario para obtener certificación como electricista. Brianne me está ayudando a ordenar mis finanzas, explicó. Ella tiene contactos en el ámbito legal, sabe cómo manejar papeles y presupuestos, cosas en las que nunca he sido bueno. Eso debería haber sido la bandera roja número 1, ¿por qué un trabajador de la construcción necesita contactos legales para cuadrar su chequera? Pero después de meses lidiando con la evidente cazafortunas de Esquilar, yo simplemente agradecía que Isaac estuviera saliendo con alguien que podía leer sin mover los labios. Brianne empezó a venir con regularidad, integrándose en nuestras vidas de todas las maneras correctas, ayudaba a Talia con la tarea, se ofrecía a cuidarla cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, incluso trajo víveres un par de veces cuando notó que nos faltaban cosas básicas. Ella parecía genuinamente interesada en nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestra dinámica familiar, cuando viajaba por trabajo, con qué frecuencia estaba fuera durante la noche, cuál era el horario de Talia después de la escuela, si hacía todas las gestiones bancarias en línea o todavía iba a sucursales físicas. En ese momento me pareció alguien que quería comprender el ritmo de nuestra familia para poder ser útil, pero mirando hacia atrás puedo ver que estaba llevando a cabo un reconocimiento, reuniendo la inteligencia que necesitaría para ejecutar el trabajo interno perfecto. Paul estaba menos impresionado con la santa Brianne. Hay algo raro en el momento, me dijo durante una de nuestras charlas de café. Isaac se queda sin el banco de Serapine, guarda silencio durante 2 meses y luego aparece con esta asistente legal tan servicial que está muy interesada en tus asuntos. Tal vez Isaac finalmente aprendió a salir con mujeres con carreras reales en lugar de chicas de Instagram. Tal vez, pero en mi experiencia, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, suele haber una razón. Debería haber escuchado la paranoia de Poe, cuando el huele problemas suele tener razón. Pero Brianne jugaba un juego completamente diferente al evidente cazafortuneo de Esquilar. Y aquí fue donde todo se fue al demonio. Cuando mi empresa anunció que me enviaban a una conferencia en San Diego, una gran oportunidad para conseguir contratos que podrían asegurar el futuro de Talia y mío durante años, Isaac y Brianne se ofrecieron inmediatamente a cuidar de Talia. Tú concéntrate en el trabajo, dijo Isaac, nosotros nos encargamos de Talia, le encanta tenernos cerca y Brianne es genial ayudando con la tarea. Era perfecto, 3 días en San Diego, Talia estaría con la familia en la que confiaba y yo podría concentrarme en el mayor avance profesional que había tenido desde que Joseph murió, todo cayendo en su sitio como si estuviera destinado a ser. La noche antes de irme, Isaac mencionó contactos de emergencia e información bancaria, solo precauciones estándar, dijo, ¿y si Talia necesitara ir al hospital? ¿Y si hubiera una verdadera emergencia que requiriera más que los pocos cientos en efectivo que guardo para niñeras? Cada instinto en mí gritaba no, pero era Isaac, las cosas habían estado bien entre nosotros durante meses, Brianne estaba allí, responsable y confiable, el tipo de persona en la que podías confiar en una crisis. Confié en ellos en ese momento, así que escribí mis contraseñas bancarias y las dejé en el cajón de la cocina con estrictas instrucciones de que eran solo para emergencias genuinas. Lo sé, estúpido, un movimiento estúpido, pero espera, me estoy adelantando. Talia estaba emocionada por tener al tío Isaac y a la tía Brianne para una larga pijamada, todo parecía absolutamente perfecto. Debería haber confiado en ese nudo en mi estómago que decía que todo estaba mal, en cambio me subí al avión a San Diego y volé directo hacia la lección más cara de mi vida. La conferencia de San Diego fue todo lo que había esperado y más, conseguí 2 contratos importantes que básicamente triplicarían los ingresos de nuestra empresa durante el próximo año,
Mi jefe estaba tan impresionado que empezó a insinuar un ascenso que duplicaría mi salario. Por primera vez desde que Joseph murió, todo estaba encajando, el futuro estable y exitoso que él quería para Talia y para mí finalmente estaba al alcance. Iba en lo más alto del éxito profesional, pensando en lo orgulloso que estaría él, en cómo esto aseguraría a Talia cualquier universidad que quisiera. Llamé a casa 2 veces al día como la madre neurótica que soy, para hablar con mi hija y con las 2 personas en las que más confiaba para cuidarla. Talia siempre sonaba feliz y normal, Isaac le enseñaba póker con centavos, me aseguraba que Brianne la estaba ayudando con un proyecto de ciencia sobre el sistema solar, unión familiar perfecta mientras mamá conquistaba el mundo empresarial. Mientras tanto, ellos estaban destruyendo en silencio todo lo que Joseph había muerto tratando de proteger. El jueves por la tarde la conferencia terminó, sentada en la sala de espera del aeropuerto, sintiéndome bastante bien con la vida, revisando correos electrónicos, ya planeando cómo gastar ese dinero del ascenso en el futuro de Talia, decidí revisar mi saldo bancario, solo mantenimiento rutinario para asegurarme de que tuviera suficiente en la cuenta corriente para cubrir las facturas mientras estaba fuera. Fue entonces cuando mi mundo terminó. Cuenta corriente, 0. Ahorros de emergencia, 0. Fondo Universitario de Talia, 0. $47,000 desaparecidos, como si nunca hubieran existido, como si Joseph nunca hubiera muerto tratando de asegurarlos. Mi visión se nubló, la terminal empezó a girar a mi alrededor, un hombre de negocios en un traje caro me preguntó si necesitaba asistencia médica porque debía parecer que me estaba muriendo. Así es exactamente como se sintió, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado todo lo que importaba. Llamé al banco desde un baño, rezando que fuera algún tipo de error informático, la representante de servicio al cliente aplastó mis esperanzas con toda la emoción de alguien leyendo el clima, múltiples retiros grandes durante los últimos 3 días, todos autorizados con mis credenciales de inicio de sesión, todos iniciados desde mi computadora en casa en Denver, transacciones procesadas en horario laboral normal, mientras se suponía que yo estaba en el trabajo y Talia en la escuela. Un trabajo profesional y limpio. El vuelo de regreso a Denver fueron 3 horas de pura tortura psicológica, mi cerebro intentaba encontrar explicaciones que no involucraran a mi hermano robándome a ciegas, pero en el fondo sabía la verdad. Isaac y su servicial novia acababan de robar el futuro completo de Talia mientras fingían cuidarla. Llamé al teléfono de Isaac desde 30.000 pies, directo al buzón de voz, intenté el número de Brianne, el mismo silencio, dejé mensajes cada vez más desesperados y furiosos a medida que la realidad se hundía. No contestaban porque ya estaban muy lejos, probablemente a medio camino de algún paraíso sin extradición que habían estado planeando todo este tiempo. La casa parecía completamente normal cuando entré en la entrada alrededor de la medianoche, luces encendidas, todo en paz, como si nada hubiera cambiado, pero atravesar mi puerta se sintió como entrar en una escena del crimen. La bolsa de viaje de Isaac había desaparecido de la habitación de invitados, los artículos de tocador de Brianne habían desaparecido del baño, el cajón de la cocina donde había dejado la información bancaria estaba vacío, ese papel con todas mis contraseñas había desaparecido junto con todo el futuro financiero de mi familia. Se llevaron todo y desaparecieron sin dejar rastro. Encontré a Talia sentada en la mesa de la cocina con mi vieja tableta, demasiado tranquila para tener 12 años. Mamá, dijo mirándome, no te preocupes, ya lo resolví. Entre mi pánico, mi rabia y mi completa incredulidad me quedé mirando a mi hija, su expresión era seria, concentrada, decidida. ¿Qué quieres decir con que lo resolviste?, pregunté tratando de mantener la histeria fuera de mi voz. Entonces mi niña abrió la tableta y sacó una carpeta titulada Evidencia Tío Isaac. Dentro había docenas de archivos de video, fotos y, no bromeo, una línea de tiempo detallada con más organización que mis declaraciones de impuestos. Mi hija de 12 años había estado jugando a ser espía. Nunca confié en Brianne, dijo Talia con un tono que parecía estar informando a un detective en lugar de hablar con su madre. Hacía demasiadas preguntas sobre nuestro dinero y tu horario de trabajo, y el tío Isaac actuaba raro a su alrededor, así que empecé a grabarlos. Me mostró el primer video, fechado 2 semanas antes, filmado desde detrás del sofá de la sala, mostrando a Isaac y Brianne teniendo lo que creían era una conversación privada. 47.000 en 3 cuentas, decía Brianne, las vaciamos, desaparecemos por unos meses hasta que todo se calme y luego empezamos de nuevo en algún lugar cálido sin tratados de extradición. No lo sé, Bre, estamos hablando de Serapine, ella ya ha pasado por suficiente. Serapine, la que acumula dinero mientras tú luchas por pagar el alquiler. Ella te debe, Isaac, ¿ayudaste a criar a esa niña cuando apenas podía funcionar y qué recibiste por eso? Nada. Es hora de cobrar lo que realmente mereces.
Vi a mi hermano asentir lentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra que Brianne decía. Isaac no estaba siendo engañado, estaba siendo convencido de hacer lo que una parte de él siempre había querido hacer de todos modos. Hay más videos, mamá, muchos más. El siguiente clip mostraba a Brianne en el patio trasero con el teléfono, hablando con alguien en un tono completamente diferente y lo que sonaba como un acento distinto. Sí, tenemos otro objetivo preparado, viuda militar con un buen seguro de vida, el hermano desesperado y amargado, combinación perfecta. Limpiamos las cuentas y estaremos en México antes de que se dé cuenta de lo que pasó. Mi sangre se heló. Brianne no era solo la novia de Isaac, era una estafadora profesional que había apuntado específicamente a nuestra familia. Talia mostró otro video, este grabado desde dentro de mi armario. Isaac estaba sentado en mi cama con la cabeza entre las manos mientras Brianne caminaba de un lado a otro como una fiscal dando su alegato final. No puedo hacerle esto a Serapine, es mi hermana, perdió a su esposo sirviendo a este país. Y tú perdiste tu boleto de comida cuando ella te cerró el grifo, replicó Brianne dejando caer toda pretensión de dulce novia. O sacas valor y tomas lo que mereces o encuentro a alguien que lo haga, pero no voy a perder más tiempo en esto si vas a rajarte. Los hombros de Isaac se desplomaron derrotados. Está bien, pero le devolvemos hasta el último centavo cuando nos establezcamos, esto es temporal. Claro, cariño, lo que te ayude a dormir por la noche. Manipulación clásica, pero Isaac estaba eligiendo caer en ella, eligiendo creer que merecía lo que yo había construido con dolor y trabajo duro. Talia me mostró su cuaderno de registros detallado, notas escritas a mano sobre conversaciones que había escuchado, fechas y horas, incluso números de matrícula de autos que habían visitado cuando yo no estaba en casa. Había documentado todo con la minuciosidad de una investigadora federal entrenada. Cariño, ¿cómo supiste hacer todo esto?, le pregunté, asombrada, orgullosa y con el corazón roto al mismo tiempo. Esos programas de detectives que vemos juntas, dijo Talia con naturalidad, y Poe me enseñó a vigilar comportamientos sospechosos. Dijo que las familias militares tienen que protegerse entre sí porque nadie más lo hará. Paul, el marine paranoico que trató de advertirme sobre las intenciones de Isaac meses antes, mientras yo confiaba ciegamente en mi hermano, había estado enseñando a mi hija técnicas básicas de vigilancia por si sus instintos de combate eran correctos. Guardé todo en tu almacenamiento en la nube y envié copias al correo seguro de Poe, continuó Talia. Él me ayudó a configurar el sistema de respaldo antes de que te fueras de viaje, dijo que la evidencia no importa si puede ser destruida. Paul lo había visto venir desde el principio, mi hija de 12 años lo había descubierto semanas antes de que ocurriera, yo fui la única lo suficientemente estúpida como para creer que la lealtad familiar significaba algo para alguien que ya había mostrado sus verdaderos colores. Paul está esperando tu llamada, dijo Talia, me dijo que te dijera que los marines cuidan de los suyos, e Isaac acaba de hacerlo muy personal. Paul contestó el teléfono al primer timbrazo. Serapine, Talia me informó de la situación, ¿qué tan grave es el daño financiero? 47.000, todo lo que teníamos ahorrado más el fondo universitario completo de Talia, malditos. La voz de Paul era fría como el hielo pero calmada. Tu hija es 10 veces más lista que su despreciable tío, tenemos suficiente evidencia para hundirlos a los dos. En menos de una hora Paul estaba en mi mesa de cocina con una computadora portátil, un blog legal y la misma intensidad enfocada que imaginaba había llevado a cazar insurgentes en Afganistán. Me guió en cómo presentar denuncias ante la policía local, la División de Delitos Financieros del FBI y algo llamado Programa de Consejería de Vida Familiar Militar. Las viudas militares tienen recursos que la mayoría no conoce, explicó Paul mientras tecleaba. Cuando los familiares deciden aprovecharse de las familias Gold Star, el gobierno federal se lo toma muy en serio. El paquete de evidencia de Talia está a punto de hacer famosos a Isaac y a su novia estafadora con agencias de la ley en 3 estados. La detective Carla Delgado, de Delitos Financieros, se presentó, de unos 40 y tantos, con el porte de alguien que había pasado años persiguiendo criminales y con ojos que habían visto todas las variaciones posibles de la codicia y la estupidez humana. Cuando le mostramos la carpeta de evidencia de Talia, levantó las cejas como si nunca hubiera visto algo igual. La mayoría de los policías con el doble de tu edad ni siquiera pensarían en documentar todo esto, dijo mirando a Talia con auténtica admiración. Niña, acabas de entregarnos un caso federal en bandeja de plata, esto es conspiración y fraude electrónico, además de aprovecharse de familias militares. La investigación avanzó más rápido de lo que me atrevía a esperar.
Isaac y Brianne habían sido descuidados en su celebración posterior al robo, gastando dinero con sus nombres reales, hospedándose en hoteles que guardaban registros detallados, sacando dinero en cajeros con cámaras de seguridad que captaron sus rostros. Los idiotas siempre cometen el mismo error, dijo la detective Delgado mostrándonos fotos de vigilancia de un casino en Las Vegas. Vaciaron tus cuentas el lunes y el miércoles ya estaban despilfarrando en Las Vegas, los criminales inteligentes saben cómo mantenerse ocultos, estos dos eran solo tontos codiciosos. La guinda del pastel, los registros de la tarjeta de crédito de Brianne mostraban que se había alojado en una suite de $500 la noche en el Bellagio, pidiendo servicio a la habitación que costaba más por comida que la cuota mensual de un coche. Isaac aparentemente intentaba jugar en el casino para lograr independencia financiera permanente, porque nada dice estrategia de inversión sólida como apostar tu dinero robado en cartas. Fue entonces cuando llamó a mi teléfono, ebrio y desesperado. Serapine, tienes que retirar a la policía, esto es un asunto de familia, podemos resolverlo nosotros mismos. La familia no roba los fondos universitarios de niñas de 12 años, Isaac. Iba a devolverte todo con intereses. La carrera en el casino se suponía que iba a duplicar todo, asegurarnos la vida a todos, era una apuesta segura. Robaste nuestro futuro para financiar tu adicción al juego, no hay nada que resolver. Brianne dijo que lo entenderías eventualmente. Brianne es una estafadora profesional con órdenes activas en 3 estados, Isaac, su verdadero nombre probablemente es falso, toda su historia es seguramente una mentira y tú solo eras otra víctima que usó para llegar a más dinero. Largo silencio de su parte. Eso no es verdad, Brianne me ama, estamos construyendo algo real juntos. El FBI te lo explicará, lo cual debería ser en cualquier momento ahora. Isaac colgó y 2 horas después la detective Delgado llamó para confirmar que ambos estaban bajo custodia, habían recuperado $31,000 de varias cuentas, no todo pero más de lo que esperaba volver a ver. La verdad sobre Brianne fue aún mejor de lo que había imaginado. Su verdadero nombre era Rebecca y tenía un historial de estafas románticas, apuntando a hombres vulnerables con acceso a dinero familiar. Isaac no era su primera víctima, solo el último en una larga fila de hombres desesperados que creyeron ser lo suficientemente especiales como para cambiarla. Isaac había sido el blanco perfecto, amargado, con derecho y convencido de que merecía lo que yo había construido con tragedia y trabajo duro. La audiencia de sentencia 6 meses después fue más satisfactoria de lo que jamás imaginé posible. Paul insistió en asistir a cada comparecencia vistiendo su uniforme de gala con cada medalla que había ganado en 20 años de servicio, quería que Isaac viera exactamente lo que había traicionado. Su señoría, dijo Paul cuando el juez preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto, Joseph Parker murió sirviendo a este país, dejando atrás a una esposa y una hija que necesitaban protección. Isaac Parker eligió aprovecharse del dolor de su hermana y del futuro de su sobrina, no hay honor en eso, no hay excusa para ello y no merece misericordia por ello. Isaac recibió 3 años en prisión federal, Rebecca recibió 5 años más restitución por sus estafas anteriores en otros estados. El juez dejó claro que los delitos financieros contra familias militares llevaban penas adicionales porque algunas traiciones van más allá de un simple robo. Isaac intentó acercarse a Talia y a mí en el pasillo del tribunal después de su sentencia, Paul se interpuso entre nosotros como un muro humano, cada centímetro el veterano de combate que siempre había sido. Aléjate, hijo, dijo en voz baja, ya has hecho suficiente daño a esta familia. El rostro de Isaac se derrumbó como el de un niño que finalmente se dio cuenta de que los adultos no iban a arreglar sus errores por él, pero siguió caminando, desapareciendo por el pasillo y fuera de nuestras vidas. Talia abrazó fuerte a Paul después de que Isaac desapareciera de la vista. Gracias por enseñarme a ser una buena detective. Ya eras lista, niña, solo te enseñé a confiar en tus instintos cuando algo huele mal. Eso fue hace 3 años, Talia tiene 15 ahora, sacó una puntuación perfecta en los AT temprano y ya hay universidades reclutándola para sus programas de ciberseguridad. El dinero ha sido recuperado completamente a través de restitución, reclamaciones de seguros y un jugoso acuerdo con el casino que debería haber señalado patrones sospechosos de juego con fondos robados. No solo estamos bien, lo estamos logrando. El ascenso llegó 8 meses después del juicio junto con un aumento que nos coloca en el 10% más alto de ingresos en Denver. Pero aquí está la parte satisfactoria, la experiencia de prisión de Isaac ha sido lo que cabría esperar para un hombre que robó a familias militares. Ha estado en custodia protectora la mayor parte del tiempo después de ser atacado 2 veces en sus primeros 6 meses, la prisión tiene su propio sistema de justicia. Rebecca, esa supuestamente maestra estafadora, lo delató a Isaac en cuestión de segundos cuando el FBI la detuvo,
lo arrojó bajo el autobús tan fuerte que dejó marcas de llanta. Dijo que él era el cerebro y que ella era solo una chica inocente engañada, típico, cuando la estafa se derrumba, culpa a la víctima. Isaac se enteró de la traición de Rebecca a través de su abogado, que le mostró las transcripciones de sus negociaciones de culpabilidad. Según el contacto de Paul en el sistema federal, Isaac tuvo una completa crisis nerviosa al darse cuenta de que su alma gemela había estado grabando sus conversaciones durante meses. Las cartas empezaron a llegar unos 6 meses después de su condena, tonterías llenas de autocompasión sobre cómo había aprendido la lección, cómo la prisión lo había cambiado, cómo solo quería arreglar las cosas con su familia. Las tiraba sin abrirlas, pero hace 18 meses algo cambió, las cartas de Isaac se volvieron más desesperadas, más enfadadas, había recibido noticias de que me habían ascendido, de que Talia prosperaba, de que no solo nos habíamos recuperado sino que estábamos mejor que nunca. La realidad de que no lo necesitábamos finalmente estaba hundiéndose. Entonces Rebecca salió en libertad anticipada por cooperación, volvió a Instagram en una semana publicando desde México con nuevas víctimas que había encontrado. Isaac vio las publicaciones desde prisión y fue entonces cuando hizo la llamada. Hace 2 semanas mi teléfono sonó a las 11 de la noche, número del sistema penitenciario federal, casi no contesté pero algo me hizo hacerlo. Serapine. La voz de Isaac era diferente. Hola, lo arruiné. Sí, lo hiciste. Larga pausa. Sé que no me perdonarás, no llamo para eso, necesito que sepas algo sobre Joseph. No. Escucha, esa noche me llamó antes de su última misión, me hizo prometer algo. Me quedé en silencio pero apreté el teléfono con fuerza. Dijo que si algo le pasaba, yo debía cuidar de ti y de Talia, ser el hombre que él no podría ser. Y lo fuiste durante 6 meses. Lo fui hasta que conocí a Esquilar, luego me convertí en algo que él habría enterrado en el suelo. La voz de Isaac se quebró en la última parte. Joseph me confió lo más importante de su mundo, tú y Talia, y yo los vendí por una mujer sin valor que probablemente se reía de mí todo el tiempo. No dije nada, ¿qué podía decir? No voy a salir, Serapine, la Junta de Libertad Condicional dijo otra cosa, pero no voy a salir porque no voy a solicitarla, cumpliré cada día de esta condena y luego desapareceré. Nunca me volverás a ver, Talia nunca tendrá que preocuparse de que aparezca en su graduación o en su boda o en cualquier otra cosa. Isaac, robé el futuro de Talia, robé la seguridad que Joseph murió por darte, no hay forma de volver de eso, no hay manera de arreglarlo, lo sé ahora. La línea quedó en silencio durante casi 1 minuto. Dile a Talia que lo siento, dile que el tío Isaac murió el día que eligió el dinero en lugar de la familia, el hombre en esta prisión no es alguien que deba recordar. La línea se cortó. Me quedé en mi cocina 1 hora después de esa llamada, mirando mi teléfono, eso fue todo, 28 años siendo la hermana de Isaac oficialmente terminados. Talia me encontró allí alrededor de la medianoche. Era el tío Isaac. Sí. ¿Qué quería? Decir adiós. Talia sintió como si eso tuviera todo el sentido. Bien, ya no lo necesitamos. Tenía razón, nunca lo habíamos necesitado. Esta mañana recibí una llamada de la detective Delgado, Isaac había firmado papeles rechazando la libertad condicional y solicitando traslado a una instalación federal en Alaska, tan lejos de Denver como el sistema pudiera enviarlo. También había firmado la renuncia a sus derechos de contactar a Talia hasta que cumpla 21 años y solo si ella lo inicia. Tal vez la prisión realmente lo cambió, tal vez finalmente entendió lo que destruyó, o tal vez simplemente se dio cuenta de que algunos puentes, una vez quemados, no dejan nada más que cenizas. De cualquier manera, Talia y yo tenemos una vida que vivir, una vida de la que Joseph estaría orgulloso.